El acta de la sesión número 62 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 63 queda a disposición de la comisión y el señor secretario dará lectura a la cuenta. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes, estimadas diputadas y señores diputados. Se han recibido los siguientes documentos. Una carta del señor embajador de la República de Armenia, Ioannis Virapayan, quien expresa su agradecimiento a la aprobación del proyecto de ley que declara el 24 de abril como Día Nacional en conmemoración de las víctimas del genocidio armenio. También se recibió una copia, como segundo documento, de una carta enviada por, en este caso, la embajadora de Turquía al presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, que el texto se lo voy a mandar a sus WhatsApp ahora mismo. ¿Lo va a mandar ahora? Paula, va a mandar ahora, sí. Pero está en términos contrarios a la de la embajadora de Armenia. Sí. También se recibió un oficio, señora presidenta, del Ministerio Público, quien remite dos requerimientos de información conforme a las clausas presupuestarias de la Ley de Presupuesto. Y se recibió una nota de un particular, funcionaria de la SARM de Salud, quien solicita a la Comisión su intervención para aclarar e interpretar correctamente la Ley 21.652. En términos concretos, solicita se realice alguna gestión respecto de los funcionarios públicos que son personas con trastorno espectro autista, que es su caso, también respecto de madres cuidadoras, discapacitados, etcétera, que según afirma no habrían sido beneficiados por ninguna ley. Incluso han sido perjudicados con la ley de conciliación de vida laboral y familiar que no se les aplica. Y se ven perjudicados con la disminución de los días de trabajo. Y también se recibió, señora presidenta, una nota de la BCN quien remite el informe Ciclos de periodicidad de informes en el cumplimiento de tratados de derechos humanos, sistema universal e interparlamentario, que es una respuesta a un oficio de esta comisión. Y también se recibieron dos pareos, uno del diputado Kaiser por el diputado Palma y otro del diputado Lilayú y del diputado Lago Marcino. Es toda la cuenta, señora presidenta. Gracias. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. ¿Acuerdo sobre la cuenta? Sí. Presidenta, mandamos previo a la sesión un pareo con el diputado Lilayú, dado que tenemos sesión de la Comisión de Salud, de la Ley Corta de ISAPRE hasta total despacho. Así que vamos a lamentar no estar presente en esta sesión, pero estamos al menos ambos pareados. Solo para decir aquello y justificarnos debidamente. Muchas gracias. Muy atendible, diputado, muchas gracias. ¿Algún punto sobre la cuenta? La semana pasada varios pidieron el calendario sobre los informes internacionales. Le voy a pedir al secretario que envíe, digamos, los oficios y ese oficio en particular al chat de esta comisión. Creo que era esperable que a nivel diplomático la embajadora de Turquía en Chile, digamos, diera cuenta de su contrariedad respecto del proyecto de ley. Pero bueno, es parte de lo que sucede cuando se producen este tipo de situaciones y quiero pasar a, si no hay nada más sobre la cuenta, ¿se acuerda la cuenta entonces? Y pasamos a asuntos varios. ¿Alguien tiene asuntos varios? Sí, diputado Guzmán. Muchas gracias, presidenta. Saludar a la comisión y al equipo de apoyo. Presidenta, nosotros el año 2023 como comisión oficiamos al Ministerio de Desarrollo Social y a CONADI por la ausencia de una oficina de asuntos indígenas en la región del Maule. Eso fue acordado, fue oficiado y hubo un compromiso del Ministerio de Desarrollo Social de una apertura de una oficina para tratar los asuntos indígenas en nuestra región.
A la fecha eso no ha acontecido. De hecho, recibí una carta que se la voy a hacer llegar también internamente del Parlamento Indígena del Maule, levantando la alerta sobre la falta de una oficina que hoy día les permita resolver sus asuntos propios en la región. Tienen que ir a Cañete a resolver los asuntos propios de los pueblos originarios de nuestra región del Maule, los pueblos indígenas. Esta comisión hizo ese oficio el 2023, como le digo, en enero. Hubo un compromiso y este no se ha cumplido. Por tanto, Presidenta, vuelvo a solicitar el acuerdo de la comisión para oficiar a CONADI y a la ministra de Desarrollo Social, solicitando información sobre el estado actual del proceso de apertura de la oficina CONADI en el Maule y que inste a adoptar las medidas necesarias para asegurar su pronta apertura como fue comprometida con esta comisión. Eso, Presidenta. Que tiene que ver con que diéramos la posibilidad de sacar una carta respecto de lo que está sucediendo en Palestina. La voy a leer, lo hice de manera que sea posible firmarla. Al tiro le doy la palabra a Anita. ¿Es sobre el punto? Sí, sobre el punto, que entonces dele. pensé que iba a ser como parte de la tabla. No. Presidenta, yo leí y agradezco la carta. Yo quería, por su intermedio, porque tengo la duda, lo estuve comentando en el comité, si nosotros como comisión, preguntarle al secretario por su intermedio, tenemos como la facultad para este tipo de declaraciones, entendiendo que me suena como proyecto de resolución cuando la voz de la Cámara en general está representada en la sala, ¿ya? Entonces quería saber si este tipo de acuerdos como en particular, y lo traigo a colación porque lo conversé con la gente de mi comité, primero que todo resolver eso más allá que el contenido de la carta. Eso. Gracias, Presidenta. Secretario. Muy bien, señora Presidenta. Vamos a hablar un poquitito de derecho parlamentario, pero va a ser bien cortito. La Cámara de Diputados son 155 miembros y todas las cámaras con el sistema nuestro, digamos, bicameral, se desglosan en comisiones por una razón simplemente de facilitar el trabajo. Las comisiones existen es para eso. Sería imposible que la Cámara de Diputados, como organismo de 155 miembros, viera todos los proyectos de ley que se presentan y por eso se forman comisiones. Por lo tanto, su origen es absolutamente práctico. Bueno, en ese sentido, las comisiones solamente tienen competencia legislativa, es decir, es para analizar los proyectos de ley que le envía a la sala, ¿cierto? Es una extensión de la sala. Pero últimamente se le agregó algunas facultades, pero solamente en materia de fiscalización, y que de hecho no están en el reglamento. Le quisieron dar una jerarquía más alta y están en la ley orgánica. Y establece que las comisiones solamente podrán emitir oficios de fiscalización a los organismos de la administración del Estado y a las entidades que el Estado participe o tenga representación en virtud de una ley que los autoriza. Por lo tanto, solamente tiene la competencia de las comisiones, son dos, legislativa y emitir oficios de fiscalización a organismos del Estado para requerir antecedentes o información. Esa es su competencia. Declaraciones como la que están manifestando son solamente competencia de la sala. Y se llaman acuerdos de resolución hoy día, ¿no? Que es la petición que hace un grupo parlamentario para que la sala emita una opinión sobre un tema de interés, el que ustedes quieran, esto es igual en España. Los otros son oficios para que hagan dirigido al presidente de la República o al primer ministro en el caso de Europa. Ese es el sentido. Bajo ese criterio, este documento podría ser suscrito por unos parlamentarios, pero no puede salir como una declaración de la Comisión, técnicamente hablando. Muchas gracias, Presidenta. Sí, yo en otras comisiones sí he visto la posibilidad, o sea, sí he visto la situación de que se saquen declaraciones a raíz de distintas cuestiones. Entiendo que eso depende también de la voluntad de las y los integrantes de la comisión. Entonces, preguntarle al secretario si es que aquí hubiera unanimidad, por ejemplo, para tener una declaración, quizás no oficialmente como comisión, pero sí con todos los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, ¿esto sería posible o no? Secretario. Yo tenía apagado el micrófono. La norma reglamentaria establece de que es la mesa de la comisión, en este caso concentrada solamente en una persona. Nosotros tenemos mesas unipersonales
no así España son 3, pero aquí en Chile son una unipersonales. Y es la mesa la que tiene la responsabilidad de hacer cumplir la Constitución y las leyes y el reglamento dentro de la Comisión. Ahora, dicho eso, la Comisión podría reglamentariamente y por unanimidad dejar sin efecto una norma reglamentaria, pero no puede dejar un efecto una norma de carácter constitucional. Por lo tanto, si bien es cierto, hay algunas comisiones que lo hacen, la pregunta que me hizo es de carácter estrictamente jurídico, y la respuesta jurídica es que no se puede. Yo muy breve. Yo sugiero, Presidenta, que recabemos firmas de diputadas y diputados más allá de esta comisión, porque a mí me parece que lo que está pasando hoy día en la Franja de Gaza es brutal. Pero sí voy a tomar como antecedente que nada de lo que se pida que no esté en el reglamento yo lo voy a facilitar. Porque hace una semana sí condenamos el genocidio armenio y allí estuvimos todos de acuerdo, y hoy se saca el reglamento y no me parece correcto, sucediendo hoy día el genocidio en Gaza. Por lo tanto, para que aquí no exista la posibilidad alguna de que alguien quiera censurar la mesa, yo sugiero que hagamos correr el lunes entre las diputadas y diputados que lo quieran firmar y elevamos esta carta para evitar cualquier otra situación. Y aunque ahora lo acordásemos, yo sí creo que es posible que quienes no están en algún momento quieran censurar por eso. Ya lo hemos visto en esta comisión. Gracias, diputada. Voy a acoger su propuesta. Yo lo lamento, digamos, que se traiga a colación ahora, porque ha habido muy buena voluntad, digamos, respecto de hechos que son para todos conocidos, como fue el genocidio armenio, independientemente, digamos, de las posturas pro o en contra de, en este caso, Turquía, otros países. Y en este caso estamos viviendo un genocidio y que requiere de todas las voces para poder detenerlo. Lo vamos a hacer en sus términos, diputada. Yo convocaría después de esto a la firma y también a un punto de prensa por parte de los parlamentarios que estén en contra del genocidio, porque ese es el tema. No es a favor de los palestinos, en contra del Estado de Israel, es en contra de un genocidio que se está llevando a cabo por, en este caso, un Estado en particular. Entonces lo vamos a dejar en esos términos, efectivamente, para cumplir con el reglamento. Lamento harto también la situación. Entiendo entonces que va a ser un proyecto de resolución para que toda la Cámara la vote, porque sería lo óptimo, ¿no? Porque así está la voz de la Cámara completa, eso es lo que decía yo. En el fondo esto debería ser... No, bueno, pero ahí sí hay que... Hay que hacer el intento, bueno, efectivamente. Punto, sí, ahí sí que queda más claro, ¿no? Gracias, Presidenta. A mí me gustaría aprovechar de todas maneras de hacer la consulta por su intermedio a la y los integrantes de la comisión presente en este momento, si estamos dispuestos a suscribir a la declaración, más allá de que no sería por una cuestión reglamentaria, sino aprovechando de que podemos juntar las firmas. Yo me manifiesto de acuerdo con la declaración, no sé si las y los diputados integrantes pueden manifestar su voluntad también para que podamos ir avanzando en esta línea, y también porque fue un acuerdo que se tomó en la comisión pasada. Yo también quiero lamentar la situación, lamentar no solamente que no se condene una situación tan grave a nivel internacional, sino que tomamos un acuerdo y usted como presidenta lo ejecutó, hizo un trabajo y lamentablemente hoy día saca la colación del reglamento. Entonces quería preguntar la voluntad de las y los parlamentarios presentes y sumarme también a lo que estaban señalando usted, presidenta, y la diputada Pizarro por su intermedio. Diputado Sandón. Gracias, Presidenta. Bueno, a mí me encantaría que estuvieran todos los demás diputados. Entonces, ese es un hecho. En esta comisión aparecen pareos como milagrosamente. Yo creo que, primero que todo, esta es pura pareo. Yo creo que o sea, de hecho, yo creo que es como fuerte decir que yo estoy absolutamente en contra de cualquier tipo de genocidio. Lo que pasa es que también hay que ver en el contexto cuando se redacta
Una cosa es el contenido final y otra cosa es toda la previa que viene. Y uno a veces tiene problemas con la previa y no con la condena misma. No me imagino que alguien esté a favor de un genocidio en ningún tipo, entonces por eso, pero es importante el contexto, por eso que me encantaría que esto efectivamente fuera un proyecto de resolución, que lo leyéramos y viéramos si lo firmamos o no, y después además tendríamos que votarlo en la sala, o sea, toda la Cámara completa y sería la voz de la Cámara, que es ahí donde se da en la sala. Y efectivamente. Gracias, diputada. Diputada Pizarro. A ver, yo creo que es distinto quienes vayamos a suscribir esta declaración. Debiésemos aquí acordar, al término de la sesión, mira, yo prefiero a esta altura cuidar mucho la presidencia. Al término de la sesión, si lo presentamos en la sala como un proyecto de resolución, reuniendo nuestras firmas, al menos los de esta comisión, presentarlo a la sala y que se vote, pero velar porque sea votado prontamente. Si aquí, esto no es una cosa que pueda esperar. Y si la sala lo rechaza, yo sí creo que a lo menos quienes seamos integrantes de esta comisión podemos sacar esta declaración, este pronunciamiento, quienes lo queramos hacer como integrantes de esta comisión. No me daría más de una semana, pero lo haría al término de la sesión, presidenta, porque, pero insisto yo no voy a permitir más cosas que lo legal, ya que es segunda vez que intentamos sacar un pronunciamiento por Palestina y no ha salido. Antes con la excusa que era de relaciones exteriores, entonces al final a mí, yo lo lamento mucho. Lo siguiente, hagamos el proyecto de resolución para que su presentación ojalá sea más o menos rápida, transversal, en la medida de lo posible, digamos, no sé si funcionan así los PDR, pero podría partir con firmas transversales, lo que permitiría que en la mesa lo apuren y que además haya una potencialidad, digamos, de ser aprobado. Entonces, yo me comprometo a hacerlo y a entregárselo primero a ustedes, cada uno ve, y si es así, todos los comités pueden pedir que se ponga en tabla. Si no se pone en tabla, si no hay acuerdo, etcétera, lo hacemos aparte. ¿Ya? Perfecto, ¿se acuerda? Bueno, ahora vamos a empezar. Yo también lamento un poco los pareos porque nos quedamos bastante reducidos en debates y negociaciones, pero bueno, el trabajo no se detiene, así que vamos a darle la bienvenida al señor Sergio Paixao Pardo, especialista en normas internacionales del trabajo y legislación laboral de la OIT, quien nos va a exponer sobre el informe de la Comisión de Expertos en aplicación de convenios y recomendaciones correspondientes al año 2024 en el caso de Chile. Bienvenido, don Sergio. Le damos la bienvenida y somos todos oídos para usted. Adelante. Muchísimas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señoras diputadas y señores diputados. Es para nosotros de la oficina de la OIT aquí en Santiago un honor poder estar en los trabajos de la comisión y conforme se nos ha solicitado les voy a hacer una pequeña presentación del informe de la Comisión de Expertos en aplicación de convenios y recomendaciones. Me queda una duda, señora presidenta y personal de apoyo, ¿de cuánto tiempo dispongo para esta presentación? Perdón. 15 minutos, ¿le parece bien para que podamos dar una ronda de preguntas a partir de su exposición? Sí, señora presidenta. Voy a tratar de hacerlo en los 15 minutos. Sean, por favor, indulgentes si me paso en 1 o 2. Voy a tener una presentación aquí que con mucho gusto compartiré con ustedes a la posible brevedad. Y, bueno, no sé qué... ¿Ven la presentación en pantalla? Sí, la vemos. Pantalla completa, ¿no?
Bueno, el informe de expertos. Yo voy a dividir mi presentación en dos partes. Una explicando qué es el informe y de dónde se origina y cuál es su utilidad. El informe de la Comisión de Expertos este año ha batido un récord en volumen. Son 1,177 páginas que recogen efectivamente una apreciación, un panorama del cumplimiento de las normas internacionales del trabajo en el mundo. Y este informe no se queda simplemente en un informe, tiene oportunidad de ser Nos quedamos sin audio. a los trabajos que se llevan a cabo en la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia. ¿Cómo se elabora este informe? Este informe tiene como base las memorias o informes que los estados miembros de la OIT, que son 187 al día de hoy, envían para el secretariado de la OIT para que éste pueda producir lo que serían las observaciones y solicitudes directas que los expertos aprueban. ¿Quiénes son los expertos? Lo vamos a explicar. ¿En qué se divide el informe? En una parte general con una apreciación actual de lo que son las normas internacionales del trabajo y su aplicación, las observaciones referidas a ciertos países, y aquí estamos hablando de los 187 estados miembros de la OIT, y anexos que se refieren a documentos complementarios e informativos. Es importante que tengamos en cuenta al día de hoy que estos informes toman como base los convenios ratificados por parte de los estados miembros de la OIT. Y este número al día de hoy son 191 convenios internacionales desde que la OIT se creó en 1919, de los cuales 10 son convenios sobre derechos fundamentales en el trabajo, 4 son los llamados convenios de gobernanza, que son aquellos convenios que permiten efectivamente la aplicación de los derechos fundamentales, y de los 177 convenios técnicos adoptados hasta el día de hoy. Complementan las normas internacionales 208 recomendaciones. Algunas son complementarias a convenios, otras son autónomas sobre los más diversos temas del mundo laboral. Por supuesto, en esta labor, los 191 convenios, muchos de ellos fueron adoptados en los primeros años de la OIT y al día de hoy han quedado sobrepasados, no digamos obsoletos porque en su tiempo fueron muy actuales, pero han sido objeto de revisión o de actualización por convenios posteriores. En ese sentido, los convenios no son letra muerta, son objeto de un seguimiento por parte de los mecanismos de control periódico de la OIT. Y aquí les tenemos las dos entidades que funcionan como organismos de control. La primera fotografía a su mano izquierda es de la época en que estábamos en pandemia y las reuniones fueron virtuales. Es la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones. Son 20 juristas internacionales de los diferentes rincones del mundo con diferentes sistemas jurídicos, diferentes orígenes étnicas, geográficas, inclusive algunos aspectos religiosos son importantes, y de las diversas escuelas jurídicas. Y la segunda fotografía corresponde a la Comisión de Aplicación de Normas, que es la comisión tripartita de la conferencia que examina los casos de incumplimiento más grave por parte de los Estados miembros en materia de convenios internacionales del trabajo. Estos casos son 25 cada año y los eligen de forma bipartita empleadores y trabajadores para invitar a los Estados miembros a que presenten informaciones. Sobre el informe del 2024, tenemos un mandato claro de la Comisión, no lo voy a leer, les voy a compartir la presentación, pero aquí se refiere a que la Comisión de Expertos no es un tribunal. La Comisión de Expertos es un organismo que toma conocimiento de las informaciones, las compara con el contenido de los convenios internacionales del trabajo y formula recomendaciones a los Estados miembros, teniendo muy en cuenta las diferentes realidades nacionales, los sistemas jurídicos, y al mismo tiempo establece, diríamos, las directrices generales de cumplimiento de estas normas internacionales.
No es un organismo interpretativo, pero en sus más de 94 años de existencia, la comisión de expertos se ha ganado el reconocimiento de todos los Estados miembros, por lo cual atribuyen a sus recomendaciones, en muchos casos, varios países le dan valor jurídico y de obligatorio cumplimiento, aun cuando no lo es en el segmento internacional. La parte general del informe habla algunos párrafos sobre la aplicación de las normas internacionales en tiempo de crisis. Estamos pasando por un periodo bastante difícil, convulsionado, ustedes mismos lo han mencionado al principio de esta sesión, y por no decir otros aspectos del cambio climático, al mismo tiempo la polarización, los extremos y los cambios inclusive en el mundo laboral, en donde a veces se tiene la impresión de que hay retrocesos, pero son cambios a los que tenemos que aceptar y hacer frente. El Consejo de Administración también en su postura sobre el derecho de huelga. Aquí voy a ser muy breve. Desde el 2012 se discute en la OIT si el derecho de huelga está amparado por las normas internacionales del trabajo. Los empleadores no han llegado a un acuerdo con los trabajadores y gobiernos en ese sentido, por lo cual en noviembre pasado se formuló una consulta para una opinión de la Corte Internacional de Justicia para que nos diga si efectivamente el derecho de huelga está amparado por las normas internacionales del trabajo o no. Y los expertos hacen referencia. Al mismo tiempo hay una formulación sobre los datos, las estadísticas en este mundo tan cambiante del derecho laboral. Hay una invitación a ratificar el convenio 160 sobre estadísticas del trabajo, y es el caso chileno. Hay comentarios respecto al fomento de la libertad sindical y la negociación colectiva, que son derechos fundamentales en el trabajo, y el cumplimiento de las obligaciones constitucionales de los Estados miembros, que siempre está en el orden del día de los trabajos de la Comisión. Chile en la OIT es miembro desde el 28 de junio de 1919, es casi un miembro fundador, considerando que la OIT fue creada el 11 de abril de aquel mismo año. Al día de hoy ha ratificado 64 convenios y un protocolo de los convenios fundamentales en materia de libertad sindical, negociación colectiva, no discriminación, igualdad salarial, erradicación del trabajo forzoso, erradicación del trabajo infantil y el ambiente seguro y saludable de trabajo. Ha ratificado 9 de los 10 convenios. Le falta apenas uno, el convenio 155 sobre seguridad y salud en el trabajo. En materia de convenios de gobernanza ha ratificado 2, sobre 4 le faltan los instrumentos sobre inspección del trabajo, pero ha ratificado el de la política de empleo y ha ratificado el de la consulta tripartita. Y sobre los convenios técnicos, 53 convenios sobre 177. Me preguntarán ustedes, ¿es un país que ratifica mucho, poco o medianamente? Yo diría en la región de América Latina ratifica medianamente. Hay Estados miembros vecinos que han ratificado 110 convenios, pero hay también vecinos que han ratificado 41 en su totalidad, de forma que el promedio es bastante mediano. El contenido del informe sobre Chile. Ahora sí, vamos a ver qué es lo que la Comisión ha comentado en el presente año. Ha hecho observaciones sobre los convenios 1, 24, 25, 30, 87, 98, 100 y 111. Vamos a ver qué es cada uno de ellos, no se preocupen. Y ha hecho solicitudes directas para un número similar de convenios, el 1, el 30, el 87, el 98, el 100, el 111 y el 151, que no se publican en el informe. ¿Cuál es la diferencia entonces entre observaciones y solicitudes directas? Que las observaciones publicadas en el informe pueden ser objeto de un examen por parte de la Comisión de Aplicación de Normas en la conferencia. Chile podría eventualmente ser llamado a explicar cómo aplica uno de estos convenios formulado en las observaciones. Ya las solicitudes, como no están publicadas en el informe, no son objeto de examen por parte de la Comisión de Aplicación de Normas. Tenemos este trabajo y además una observación sobre la sumisión. En materia de los primeros convenios, el primero, jornada de trabajo, y el convenio sobre las horas de trabajo en el comercio y oficinas, hablamos aquí del aspecto temático de la jornada laboral. Sabemos del gran avance que se ha obtenido en Chile con la adopción de las 40 horas, aun cuando venga a ser publicado paulatinamente. El Estado tendrá
cómo informar de estas modificaciones, pero hay algunos aspectos que la comisión demanda en informaciones, por ejemplo, el recurso a las horas extraordinarias, que se definan las circunstancias en que se recurre a estas horas que no deben ser adoptadas de forma habitual en la jornada laboral de los trabajadores y que se defina el número máximo de jornadas extraordinarias por año. Al mismo tiempo, se piden aclaraciones sobre la aplicación de la legislación de la ley número 21.561 sobre las reformas introducidas en marco de la jornada laboral. Sabemos que hasta ha sido reducida con el trabajo que ha hecho el Congreso y que las disposiciones de estos convenios que se refieren a 8 horas diarias y 48 semanales ya están sobrepasadas por la legislación nacional. Pero la comisión pide informaciones al gobierno y al mismo tiempo para la aplicación de los convenios que pueda recurrir a la asistencia técnica de la OIT. Sobre los seguros de enfermedad, el convenio 24 y el 25 son convenios que en la actualidad se considera su derogación porque ya han sobrepasado, digamos, su vigencia. Y hay convenios revisores como es el convenio 102, que es la norma mínima en materia de seguridad social. Por eso, en ese segmento, los expertos aconsejan al gobierno hacer un examen, una campaña que promueva efectivamente la ratificación del convenio más actual en materia de seguridad social. Y esta apreciación se verifica, ustedes tendrán oportunidad de verlo cuando les mande la presentación, una serie de recomendaciones que ha hecho el mecanismo de examen de las normas sobre la revisión de los convenios ratificados por cada país y su modernización, su adaptación al contexto normativo internacional más actual. Aquí en el topo de la pirámide es donde se verifica la recomendación de que el Estado de Chile haga una campaña de ratificación urgente y específica encima de varios convenios, particularmente el convenio 102, que es la norma mínima de seguridad social. Por otra parte, aquí me detengo un poco más, los convenios fundamentales de la OIT, el convenio 87 sobre la libertad sindical y el convenio 98, que son las normas fundamentales. En este caso, el Estado de Chile presenta informes cada 3 años, a diferencia de los demás convenios sobre los cuales se presenta un informe, una memoria cada 6 años. Aquí, por el hecho de ser fundamentales, demandan una prestación, una rendición de cuentas más frecuente. Aquí se demanda cambios en la legislación nacional que no están acordes con el convenio, según la opinión de los expertos. El artículo 23 de la Constitución sobre la incompatibilidad del cargo de dirigente sindical con la militancia en un partido político y la posibilidad de sanciones que no se verifica en la actualidad, pero que está en la ley, y lo que demanda la comisión de expertos es justamente seguridad jurídica en esos aspectos. El artículo 48 de la ley 19.296 sobre las asociaciones de funcionarios de la administración del Estado y las facultades que otorga a las autoridades públicas para mantener un control sobre los libros y antecedentes financieros de las entidades, lo cual contraría los principios de libertad sindical. Al mismo tiempo, un artículo de la Ley de Seguridad Interior del Estado, la posibilidad de castigar con presidio, relegación en casos de paro o huelga en ciertos servicios, y el artículo 254 del Código Penal, que prevé sanciones penales para aquellos que participen de la interrupción de servicios públicos o de utilidad pública o abandono de destino de los empleados públicos. Son efectivamente términos en la legislación que la comisión de expertos demanda haya modificaciones, y en ese sentido puede recurrir a la asistencia técnica de la OIT. Aquí en la observación que ustedes verán en el documento que ya les hemos transmitido, las recomendaciones que formula, que aquí el gobierno asegura que no se aplican, pero para la comisión de expertos, mientras estén en la ley, no ofrecen seguridad jurídica de que no serán aplicadas
en ciertas ocasiones. Al mismo tiempo, el derecho de las organizaciones de organizar sus actividades, y aquí se pide la enmienda del artículo 362 del Código del Trabajo para que la prohibición del derecho de huelga solo pueda afectar aquellos servicios considerados esenciales, pero que efectivamente el derecho de huelga, que está reconocido en los diversos diplomas nacionales, tenga vía libre para su aplicación. Por otra parte, el convenio 87 también establece aspectos relativos al reemplazo de trabajadores contratados en el caso de una huelga, que esto contraría los principios de libertad sindical, y al mismo tiempo la importancia de que se considere el diálogo social como medio para resolver los litigios laborales. Con relación al convenio 87, más allá de la negociación colectiva reglada, aquí es importante que no se considere la huelga fuera de la negociación colectiva y que esté prohibida, en tanto ha sido considerado un derecho fundamental. Recordemos que el derecho de huelga no necesariamente puede recaer sobre el fracaso de la negociación colectiva o el no cumplimiento, pero también se verifica la posibilidad de la huelga de carácter social. Sobre el convenio 98 hay dos aspectos: la discriminación antisindical, la protección de los líderes sindicales que han militado en un sindicato y que puedan efectivamente ejercer sus cargos y sus funciones como dirigentes sindicales, y la promoción de la negociación colectiva. Aquí es importante lo que ha informado el gobierno sobre un dictamen de la Dirección de Trabajo en la negociación colectiva sobre el reconocimiento de la negociación, pero al mismo tiempo la comisión trae una preocupación, que es la intervención de grupos negociadores en la negociación colectiva en detrimento de las entidades sindicales, lo cual es importante que el gobierno pueda aclarar y pueda prestar mayores informaciones. Al mismo tiempo, sobre la negociación colectiva en empresas con financiamiento estatal y en aquellas entidades, como por ejemplo el Ministerio de Defensa Nacional, se entienda que pueda haber una limitación, pero no para la totalidad de los funcionarios, tal vez para aquellos que ejercerían efectivamente las funciones de defensa, puesto que el convenio 98 autoriza que se excluya a los militares y a las fuerzas de policía de la negociación colectiva, pero tal vez no a aquellos trabajadores que desarrollan labores administrativas. Sobre el derecho de sindicación y negociación colectiva, ¿cómo se aplica? Y aquí en este caso se remite a los comentarios de la aplicación de este derecho a la administración pública. Los comentarios del convenio 151 sobre relaciones laborales en la administración pública no han sido formulados este año, han sido formulados hace ya algunos años, pero es importante que el Estado pueda tomarlos en cuenta para avanzar en propuestas de negociación colectiva para los trabajadores del Estado. Por otra parte, la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por trabajo de igual valor. Yo aquí reconozco que Chile está muy avanzado en el sentido de que ya entendieron la noción del convenio 100, que se trata de trabajo entre hombres y mujeres de igual valor, no necesariamente el mismo trabajo y la misma función, pero sí que se atribuya un valor a determinados trabajos o labores que se realicen, y que en ese sentido el sentido de hombres y mujeres ganen exactamente lo mismo con base en esos valores estipulados. El gobierno ha informado que hay iniciativas, que hay proyectos de ley en el Congreso, pero no ha mencionado efectivamente la aprobación de estos proyectos. Y es así como la Comisión confía en que el artículo 62 bis del Código del Trabajo pueda modificarse en el futuro con el fin de dar plena aplicación a este principio. Por parte del convenio 111, y ya casi concluyendo, es el convenio sobre discriminación en el empleo y ocupación, y particularmente llama la atención al aspecto de las pensiones, que el gobierno ha informado que hay una modificación, una reforma en curso, y que la comisión espera que efectivamente no haya diferencias en la colocación, en la atribución de los valores de las pensiones entre hombres y mujeres solo por su definición de género, por temas únicamente de hombres y mujeres que puedan dificultar esta aplicación.
Por último, y aquí llamo la atención a los miembros de la comisión, Chile tiene un pequeño atraso en materia de sumisión de convenios. Yo quiero aquí ser claro, ya para finalizar. Ratificar un convenio es un acto voluntario y de soberanía de los Estados miembros. Sin embargo, hay una obligación, y esto sí alcanza a todos los Estados miembros, en el sentido de que todas las normas adoptadas por la OIT, convenios y recomendaciones, tan pronto son adoptadas por la conferencia, deben someterse a la autoridad legislativa para que conozca su contenido y pueda darles formas de ley, no necesariamente por la ratificación, si esta no es posible por dificultades legislativas, por cuestiones de presupuesto eventualmente o por falta de viabilidad de aplicación de estos convenios, pero que el organismo legislativo, el poder legislativo de cada Estado miembro, tome conocimiento de las normas adoptadas por la organización y pueda efectivamente, si no ratifica un convenio, pueda promover un proyecto de ley que dé efectivamente cumplimiento al contenido de estas normas. Hay un pequeño atraso desde el año 1996 y 2017. La Comisión llama la atención para el hecho de que el gobierno ha ratificado el convenio 190, pero aún están pendientes varias normas desde muchos años. Y para esto, la asistencia técnica de la OIT puede ser fundamental. Estamos siempre en la mejor disposición de auxiliar a las autoridades del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, en la posible tramitación de estas normas. Con esto concluyo mi presentación. Discúlpenme si sobrepasé el tiempo, pero estoy abierto a las posibles dudas que puedan tener. Con mucho gusto. Muchas gracias, señor Paisao. Vamos a abrir una ronda de preguntas sobre esto. ¿Alguien tiene algún comentario, una pregunta? Diputado Giordano. Sí, muchas gracias, presidenta. Saludar a la comisión, saludar a don Sergio Paisao. Agradecer también la posibilidad de que hayamos tenido esta exposición acá, muy relevante. Primero que todo, agradecerle la claridad. Creo que a todas y todos, independiente de qué tan interiorizados estamos con el tema laboral, ha sido muy ilustrativa su presentación respecto a la aplicación de convenios, muchos de los cuales hemos discutido varios de los miembros que están acá. El 190 creo que es el último, es el más reciente de la OIT que discutimos acá, pero no el último que aprobamos, ¿no? Yo quisiera hacerle una pregunta respecto a las observaciones que hay del convenio 87 y el 98 en relación a que, si entendí bien, existe una preocupación respecto de que los instrumentos legales de protección de la actividad sindical que actualmente rigen en nuestro Código del Trabajo sean suficientes para salvaguardar este derecho fundamental. Eso como primera pregunta. Me gustaría quizás si pueda ahondar un poco en lo que eso implicaría también para nosotras y nosotros en tanto legisladores. Lo segundo, entiendo que dentro de Sudamérica solo Colombia, Paraguay y Chile no han ratificado el convenio 102, que es el de pisos mínimos de seguridad social. Y, solo para que me lo clarifique si estoy en lo correcto, y se lo pregunto porque, claro, estamos en medio de una discusión bien importante, como ha dicho el gobierno, de una reforma de pensiones, donde objetivamente se ha cuestionado bastante la legitimidad social, política y la viabilidad del sistema privado que tiene Chile. Y solo me gustaría quizás, si es que es posible, dentro de un tiempo acotado, esbozar un poco la implicancia de ese convenio para los países que lo adopten, y eventualmente quizás recabar un acuerdo de la Comisión para oficiar al Ministerio del Trabajo, para que pueda tenerlo a bien, considerar presentar este convenio para su ratificación, junto con, entiendo, la recomendación número 202, que está directamente vinculada. Eso, Presidenta, muchas gracias. Le damos la palabra entonces al señor Paisao. Muchísimas gracias. Si me lo permite, comienzo por el final. Cuanto a la ratificación del convenio 102, que es la norma mínima de la seguridad social, este no ha sido ratificado efectivamente ni por Chile ni por Colombia, pero Paraguay sí lo ratificó. Es un convenio bastante flexible, dividido en 9 partes. No digo que sea de fácil cumplimiento, pero sí
cuando se hace la ratificación se obliga al menos a lo que es el seguro salud, a las prestaciones por vejez y por enfermedad. Es lo mínimo que se tiene que ratificar y Paraguay lo ha hecho en ese sentido. Hay otros países como Brasil, como Argentina, que pueden complementar con otras áreas de la protección social, como el seguro de desempleo, por ejemplo, con la prestación de pensiones eventualmente para personas que no han aportado en su vida profesional, etcétera. Tiene varias características. Aquí en Chile efectivamente hay posibilidades, efectivamente, si efectivamente se da inicio a una discusión en ese sentido, y para eso la asistencia técnica de la OIT sería bastante útil en ese sentido. Con relación al convenio 87 y 98, mira, yo te puedo asegurar, son las normas fundamentales por excelencia, constituyen la espina dorsal del trabajo de la OIT, y en este caso me refiero a la organización de ustedes como constituyentes de gobiernos, empleadores y trabajadores, y de nosotros como Oficina Internacional del Trabajo. Te puedo asegurar que no hay un solo país de los 187 Estados miembros que pueda cumplir al 100% con las las directrices establecidas en ambos convenios. Sin embargo, se hacen esfuerzos ingentes para que todos los Estados miembros puedan cumplir de la misma forma. Como te dije, hay algunos aspectos legislativos que la Comisión de Expertos señala, como fueron esos a los que hice referencia muy rápidamente, que no están en consonancia con las disposiciones en materia de libertad sindical. Hay una importancia en la seguridad que se pueda otorgar. Si hay normas en la legislación nacional que tal vez impiden el pleno ejercicio de la libertad sindical, lo más importante en este caso es una discusión tripartita con empleadores, trabajadores y gobiernos para definitivamente modificar esas normas o eliminar posibles obstáculos a la libertad sindical. Hay un aspecto muy importante que a los estados les preocupa muchísimo y es el artículo 10 del convenio 87. Dicen que debería ser el primer artículo en donde las entidades sindicales de empleadores y trabajadores se obligan al estricto cumplimiento del principio de la legalidad. La libertad sindical no significa hacer lo que quieran, no, siempre en los límites que limitan a los individuos como nosotros. Está la ley y debemos justamente atenernos a cumplimiento de esa ley. Cuando hay algunos aspectos, por ejemplo, el derecho de huelga, que se cuestiona bastante, qué es una huelga, qué es un movimiento pacífico, porque cuando deja de ser pacífico, dejó de ser una huelga. Es un concepto que se tiene bastante claro, pero que para nosotros es una misión llevar este mensaje día tras día. Con relación a la negociación colectiva, yo te doy un ejemplo de países en donde he actuado. Antes de llegar a Chile, y ya llevo 1 año y 6 meses, estaba en Centroamérica, en donde la negociación colectiva no está tan desarrollada como lo está aquí. Y lo que nosotros podíamos percibir en materia de negociación colectiva era que la falta que hacía esta proyectaba los salarios al mínimo. Simplemente toda la población ganaba el mínimo y el mínimo constituía a veces el objetivo mayor al que podían aspirar. En donde está más desarrollada la negociación colectiva, el mínimo constituye una base y a veces ni se hace referencia, porque todos los salarios en función de la negociación que las diferentes categorías han alcanzado sobrepasan al mínimo. Estamos en un estado intermedio donde efectivamente el ejercicio de la negociación colectiva viene a complementar la libertad sindical, porque libertad sindical sin negociación colectiva no tiene sentido. Y es lo que efectivamente el mensaje aquí transmite. Cuando muestra preocupación, por ejemplo, en el sentido de que los funcionarios públicos no puedan negociar colectivamente, habiendo ratificado el convenio 151 sobre relaciones de trabajo en la administración pública, nuestra labor es darle impulso y darle la asistencia técnica necesaria al Estado para que pueda efectivamente impulsar este instituto de la negociación colectiva, inclusive en el sector público. Aquí hay un aspecto muy importante. Hay países, y lo comento con ustedes con absoluta tranquilidad,
que cuando se negocia con el Estado, las circunstancias son diferentes del sector público, porque el sector público visa lucros y el sector público presta servicios y no necesariamente en función de los lucros, de los beneficios que pueda retirar, es que puede negociar. Algunos países han prohibido que se negocien directamente los salarios. Y efectivamente, por la característica especial del servicio público, así se admitió internamente en los países, se negocian otras condiciones. Pero esto es una discusión que, bueno, ya merece otra reunión de la comisión y eventualmente una asistencia técnica que podamos dar. Gracias, diputado. Muchas gracias. Harto trabajo por delante todavía parece. ¿Alguna otra diputada, diputado tiene algún comentario, alguna pregunta? Diputada Pizarro. Muchas gracias por la información entregada. Lo que pasa es que quiero aclararme algo. Usted señaló que la sumisión es la adecuación de las normas nacionales, aunque no se hayan ratificado. Es un número tan extenso de convenios que no hemos ratificado, o es que ahí me quedó la duda, o necesariamente tenemos que ratificarlo, porque si la sumisión es un camino alternativo, sería mucho más rápido que detenernos en lo que significa la ratificación de estos convenios. Ahí me quedó una duda y por eso le quería consultar, porque me alarma el número de convenios que no hemos ratificado. Gracias, diputada. Tal vez en función del tiempo no me expliqué bien. Hay dos aspectos relativos a las normas. Como lo dije, ratificar un convenio es un acto voluntario del Estado miembro. Y aquí en la región de las Américas tenemos estados que han ratificado 12 convenios, por ejemplo, y alegan que su legislación nacional cubre perfectamente la materia de esos convenios. Hay otros, el que más ha ratificado, Uruguay, 110. Pero tiene una explicación. Muchos convenios internacionales ya pasan directamente a ser la ley del país. Doy un ejemplo. El inspector del trabajo uruguayo tiene orgullo de decir que en su país el reglamento de la inspección del trabajo es el convenio 81. No tiene un reglamento, tiene el convenio internacional, lo cual a nosotros nos enorgullece. Sin embargo, la sumisión, diputada, significa lo siguiente. La OIT en su conferencia se reúne cada año. Más o menos cada 2 años o cada 3 adopta una norma. Pero ¿quiénes van a la conferencia? El Poder Ejecutivo, eventualmente van observadores del Legislativo, del Judicial, todos relacionados con el área del trabajo y vuelven de Ginebra. ¿Qué pasaría si apenas ellos traen la información de lo que pasó en Ginebra? No, el director general comunica al Estado miembro y le recuerda la obligación que está en la Constitución de someter las normas a la autoridad legislativa para que tome conocimiento y les dé forma de ley. No le dice que tiene que ratificar, le dice déles forma de ley. Puede ratificarlas, como puede también inspirarse en el contenido de las normas para producir una ley que permita su aplicación. Aquí yo hago un paréntesis, diputada. Hay países que ratifican convenios para después adoptar una legislación, porque la presión internacional los hace correr para adoptar legislación. Otros adoptan legislación previa, la práctica, y ahí sí ratifican el convenio para establecer los mínimos deseables de aplicación de esa norma. ¿Le aclaré? Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta más. Sí, diputado. Bueno, de nuevo, ha sido muy ilustrativa, agradecerle la exposición. En razón de los últimos comentarios, ojalá, como yo había solicitado, que como comisión oficiáramos al Ministerio a propósito del convenio 102, también oficiarlo junto con la Subsecretaría de Trabajo, a propósito de que hay un compromiso y de que está las distintas vías alternativas de dar cumplimiento a estas normas internacionales.
hay un compromiso programático de gobierno en presentar un proyecto sobre negociación colectiva que abordaría muchas de las materias que se nos ha expresado acá, que estamos al debe: la situación de los funcionarios públicos, la huelga alojada solo al interior de las negociaciones colectivas, la negociación adentro de las empresas. Son cuestiones que están pendientes, que se han postergado por mucho tiempo y que se han anunciado incluso en prensa en el último año que se va a presentar un proyecto. Entonces, para solicitarle al Ejecutivo, al Ministerio y a la Subsecretaría que ojalá nos puedan informar sobre un cronograma de presentación legislativa de este tipo de iniciativas, Presidenta. Gracias. Gracias, diputado. ¿Hay acuerdo para que... Sí, complemente. Lo que pasa es que yo a eso solicitaría que nos haga llegar el Ministerio del Trabajo, en base a los últimos encuentros de la OIT, cuáles son las nuevas normativas que no ha ratificado, para que nosotros tengamos a la vista aquello, entendiendo que es un tema de la Comisión de Trabajo, pero no me parece ajeno al tema de derechos laborales y que creo que nos involucra aquello. Entonces incorporaría también a ese oficio aquello. ¿Están de acuerdo? Yo recalco lo que decía la diputada Pizarro, en que estamos hablando también de derechos fundamentales cuando hablamos del derecho a huelga, cuando hablamos del derecho a trabajo, de la no discriminación, etcétera, etcétera, y la bajada que eso tiene, así que es perfectamente parte de la competencia de esta Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios. ¿Se acuerda enviar ese oficio? Acordado. Señor Paisao, mire, para que vea que tuvo algún fruto directamente para esta comisión su exposición, queremos agradecerle y seguramente más adelante, cuando tengamos alguna respuesta del Ministerio del Trabajo, podemos solicitarle también que esté presente con nosotros. Muchísimas gracias, señora presidenta. Apenas reiterar nuestra firme disposición de siempre poder asistirles, y yo hago este ofrecimiento en carácter de oficina. A veces es muy útil que nuestros analistas legislativos, los asesores que ustedes tengan, entiendan el tema de las normas internacionales del trabajo y cómo se adoptan, cuáles son las temáticas, de forma que nosotros estamos en la mejor disposición de, si ustedes lo consideran necesario, hacer una reunión técnica con los asesores, con los diputados y diputadas que quieran estar presentes para explicar la OIT. A mí, yo lo llevo en el corazón, me gusta mucho mi trabajo y me gusta cuando la gente puede compartir esta emoción que siento yo al mostrar mi organización. Gracias. Siempre estaré a disposición. Le voy a pedir, sí, que en ese espíritu nos haga llegar su presentación, que es importante para el trabajo comprometido que hacemos desde la Comisión de Derechos Humanos, y quiero agradecerle a nombre de todos y todas de nuevo por haber estado hoy día con nosotros aquí. Así que muchas gracias y hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Pasamos entonces ahora al segundo punto de la tabla, que es proceder a la votación en general y en particular del proyecto de ley iniciado en moción de diputadas Fríes, Ñanco, Schneider, Osandón y del diputado Guzmán, que modifica la ley 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, para regular la remisión y recepción de informes y antecedentes relativos al cumplimiento de tratados internacionales, así como de resoluciones y recomendaciones originadas en el Sistema Interamericano y en el Sistema Universal de Derechos Humanos, boletín número 16.017-17. Quedamos en que esta semana íbamos a tener votación en general y en lo posible, como se trata de un proyecto muy corto, ver también si es que habían indicaciones y tratar de procesarlas en esta misma sesión. Entiendo que hay dos indicaciones, una es de forma, que la presenté yo y que tiene que ver con cambiar autoridad de gobierno por cuál es la autoridad de gobierno, y en ese caso Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para que esté más directamente vinculado. Y la segunda es una que acaba de indicar hace poco rato atrás el diputado Cristian Lavé,
pero antes de entrar a las indicaciones les pediría que hiciéramos la votación en general del proyecto. ¿Les parece? En votación, secretario, antes que se nos siga yendo la gente. No está como la guagua, no está. Doña Jimena Sandón. No, llegamos a la O. Jimena Sandón. A la O. A favor, señor secretario. A favor. Palma Pareo. Diputada Lorena Pizarro. Diputada de Emilia Schneider. A favor, secretario. Me falta Guzmán. Muy bien. Presidenta. A favor. Aprobado por unanimidad, 5 votos a favor, ninguna abstención. Pasemos entonces Vamos a la indicación número 1. Vamos viendo. La primera, vamos a leer un poco la disposición, ¿cierto? Dice, se introducen las siguientes modificaciones a la ley 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional. 1. Incorpórese un artículo 5C nuevo del siguiente tenor. Dice, la Cámara de Diputadas y Diputados recibirá de la autoridad de gobierno los informes y antecedentes relativos a los resultados de los ciclos de presentación de informes periódicos ante los órganos supervisores del cumplimiento de tratados internacionales, así como de otras resoluciones y recomendaciones originadas en el sistema interamericano y en el sistema universal de derechos humanos, disponibles en tal periodo. Con este fin, la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, o el nombre que ésta adopte, destinará de manera anual una sesión ordinaria, en el caso de la recepción de resultados del examen periódico universal efectuado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas al Estado de Chile. Dicha información deberá ser recibida y presentada ante la Cámara de Diputadas y Diputados en sesión especial de sala destinada para tal efecto. Bueno, aquí se recibió una indicación de la presidenta para cambiar la expresión autoridad de gobierno, la ven, ¿cierto?, por Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Esa es la primera indicación que tendríamos que sancionar. Ah, sí, porque llegó recién. No, pero que lo vea nomás. Ahí está. Respecto de la indicación, bueno, la semana pasada la Universidad de Chile nos hacía un conjunto de indicaciones. Estaban pensando en un proyecto que era bastante más ambicioso, pero efectivamente la falta de nombrar bien quién es la autoridad podía ser susceptible a algún tipo de confusión respecto, por ejemplo, del Ministerio de Relaciones Exteriores, y como se trata de las recomendaciones, es decir, aquello que el Estado debiera ejecutar en materia de derechos humanos como adecuación legislativa, creí conveniente que esto estuviera en manos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. ¿Comentarios? Si no, pasamos a votación. Secretario, en votación. Don Jorge Guzmán. Doña Jimena Sandón.
Doña Lorena Pizarro. A favor. Doña Emilia Schneider. Presidenta. A favor. Aprobado por unanimidad. 500. Vamos a la indicación número 2. Esta ya es... ¿Mm? La indicación del... Sí. ¿Sí? ¿La tienen? Bien. Perfecto. Sí, vamos a leerla. El diputado Lavé presenta 3 indicaciones. La primera dice, para reemplazar la expresión, destinará de manera anual una sesión ordinaria, por la siguiente, podrá destinar de manera anual una sesión ordinaria, pudiendo invitar a personas e instituciones en los términos que señale el reglamento de la Cámara de Diputados. Esa es la primera indicación. Con la palabra sobre la indicación, lamento que no esté el diputado Lavé para defender sus indicaciones, pero él sabía, digamos, que se discutía hoy día. Diputado Guzmán, diputada Pizarro. A ver, 2 cosas, Presidenta. Bueno, cambia el deberá por podrá, o sea, siempre podemos nosotros los parlamentarios destinar una sesión para tocar temas específicos. Por algo estamos haciendo esta ley y lo está poniendo en términos imperativos, así que... Lo único que me queda una duda es lo siguiente, que dice, pudiendo invitar a personas e instituciones en los términos que señala el reglamento de la Cámara de Diputados. ¿Eso está igual en el texto original? Yo no me recuerdo. ¿No? El texto original dice... ¿Cierto? Con este fin, la Comisión de Derechos Humanos, o el nombre que el día de mañana en el futuro obtenga, destinará de manera anual una sesión ordinaria. Punto. ¿Sí? Don Jorge. En contra de la indicación. En contra, sí, me parecía a mí. El argumento. Doña Jimena Sandón. Doña Lorena Pizarro. Doña Emilia Schneider. ¿Y presidenta? En contra. En contra. 4 en contra. Una afirmativa rechazada. La segunda indicación del diputado Lavé es también para reemplazar, esto está en el penúltimo reglón, ¿cierto? Dice, para reemplazar la expresión deberá por podrá. Y para intercalar entre la expresión para tal efecto, con eso culmina la primera disposición, la expresión solo por acuerdo unánime de los comités parlamentarios. Secretario, votemos. Don Jorge Guzmán. Doña Jimena Sandón. Doña Lorena Pizarro. Doña Emilia Schneider. Presidenta. En contra. 5 en contra, rechazado. Y nos vamos a la última indicación, que dice así. Esto ya es para incorporar un artículo 5D nuevo, ¿ah? Del siguiente tenor, dice. Artículo 5D. La autoridad de gobierno deberá comunicar a la Cámara de Diputados sobre el inicio de un procedimiento de solución amistosa en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos que pudiere implicar medidas legislativas por parte del Estado de Chile, indicando cuáles serían dichas medidas. Esa es la indicación, señor Presidente. Punto. Bueno, es raro que en lo anterior sea podrá y aquí es el deberá, entonces ahí no me empieza a cuadrar. Pero el tema de las soluciones amistosas es un tema bastante complicado porque es una negociación.
yo estaría de acuerdo en que nos pudieran informar sobre las soluciones amistosas que hay en curso, pero no necesariamente sobre el contenido de las soluciones amistosas, porque son las partes involucradas, en este caso el supuesto Estado que viola los derechos y la víctima de esa violación. Y ante esa duda prefiero dejarlo fuera, digamos, del proyecto. Esa es mi opinión. Coincidiendo con eso, además, no entendiendo la necesidad de un artículo que solo recibe una información sin que señale para qué. Porque la verdad que solo por informarnos, y además obliga al Estado a hacerlo. Lo segundo que quiero hacer, que generalmente, o no generalmente, siempre que se llega a estos tipos de acuerdos donde la Comisión o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque el Estado se abre a dialogar con las partes, es donde hay una víctima que fue afectada por el Estado de Chile y por ende su condición de víctima ya ha recorrido un largo camino que le costó mucho llegar a este espacio. Distinto es que no está acá y no estoy diciendo que se incorpore, si aquí hubiese venido una indicación en la que se señalase cuántas soluciones amistosas ha logrado avanzar cada año, que fuese un informe, el Estado de Chile. Pero no es el espíritu de esto, por lo tanto, yo no la comparto tampoco. ¿Alguien más tiene algún comentario? Si no, procedemos a la votación. En votación, entonces, don Jorge Guzmán, doña Jimena Sondón, doña Lorena Pizarro, ¿En contra, secretario? doña Emilia Schneider, finalmente presidenta, En contra. rechazada por unanimidad, 5-0-0. Y necesitamos designar diputado o diputada informante. ¿Se acuerda entonces que se halló la información? Muy bien. Despachar proyecto a la sala. Despachado el proyecto a la sala, entonces les pido que hagamos un intenso trabajo para lograr que sea lo más transversal posible. No debiera haber problemas. Si hay problemas con esto es desde un sesgo ideológico, ya no respecto de la potencialidad que puede tener un proyecto así para gente de cualquier lado, digamos, pongámoslo en esos términos, de cualquier postura ideológica respecto de esto. Así que esperamos que pueda avanzar con rapidez y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.